No le activé el sonido, así que esa primera parte no está grabada, por si acaso. Ya nada. ¿Listo? Entonces, ¿qué más vamos a tener? Aquí tengo el diafragma y listo. Entonces, si yo lo veo desde el punto de vista de esa sección, yo voy a tener ahora lo que sería el apoyo del estribo. Aquí tendría la viga o el estribo de un lado para el otro. Y en este punto también tendría lo que sería esta sección. En donde, pues, estos elementos serían los estribos. ¿Listo? Entonces, ¿dónde más vamos a tener los diafragmas? Resulta que nosotros vamos a necesitar unir lo que serían las vigas con otros elementos que les vamos a conocer también como diafragmas, que van a ser unas vigas que son transversales a las vigas principales y que en este esquema yo los miraría como unas vigas que van a estar en este punto de sección totalmente llena. Entonces, estos se les va a conocer como diafragmas. Entonces, tenemos diafragmas en los apoyos, ya sean estribos, ¿sí? O si yo tengo, por ejemplo, un apoyo intermedio, una columna en el centro, ese apoyo también es un diafragma. Y voy a tener unas vigas que arrostran, son arrostramientos de las vigas principales, que también vamos a llamar diafragmas. ¿Listo? Entonces, con eso, pues tengo todo, digamos, el abanico de los elementos que van a estar dentro de lo que sería mi superestructura. ¿Listo? ¿Para qué sirven estos diafragmas? Pues específicamente nos van a ayudar a darle rigidez lateral a las vigas para evitar fenómenos como el pandeo lateral torsional que se pueden producir debido a la flexión de un elemento de gran peralte como lo son estos elementos. ¿Listo? Ahora, fíjense en una cosa aquí interesante. Supongamos que yo en mi estructura tengo un puente. Aquí estoy dibujando una luz del puente, ¿no es verdad? Es solo la primera luz. Supongamos que yo tengo en mi estructura dos luces en mi puente. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues prácticamente toda esta parte de aquí se va a copiar. Y yo sé que ustedes no pueden hacer eso. Lo siento por ustedes. Pero prácticamente esto sería el detalle de un puente de dos luces, ¿no es verdad? Es lo mismo. Estoy copiando esto. Pero entonces, en la parte de abajo, ¿yo qué tendría? Pues tendría el diafragma que se mueve hasta esta parte de por acá. A ver, voy a copiar lo mismo. Hagan de cuenta que voy a solo duplicar el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Pero ya van a ver por qué, ¿no? Entonces yo voy a tener tres diafragmas. Pero la razón de por qué tengo tres diafragmas es porque yo voy a hacer un puente. Aquí lo que quiero formar con esto
es específicamente un puente de dos luces. Eso es lo que yo quiero hacer aquí. ¿Listo? Entonces, yo voy a tener aquí mi puente de dos luces. Esto se mueve por acá. ¿Cachan? ¿Y qué me falta en el centro? En una vista en elevación, me va a faltar exacto lo que sería un elemento de columna. Entonces, ¿yo aquí qué voy a tener? Pues voy a tener una viga cabezal. En donde la viga cabezal, pues es un punto intermedio, un apoyo intermedio, y por lo tanto va a tener, primero que todo, ahí la dibujé mal, debería ser más profunda, es una sección más grande. Y en esta viga van a estar conectadas lo que serían las columnas. Y bueno, aquí le vamos a hacer el corte. Aquí vamos a tener una columna. Esto es un corte. Esto es la viga cabezal. Y aquí yo voy a tener mi columna. Tengo los estribos en ambos lados y prácticamente, creo que le puedo poner así mejor. Al puro estilo japonés. Y listo. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener de importante aquí? Pues, al menos, el ancho de la viga cabezal. Si este es el ancho de la viga cabezal, el diafragma, el ancho del diafragma, este ancho, tiene que ser mayor al BW de la viga cabezal. Ok, ¿listo? Entonces, tiene que ser al menos del ancho de la viga cabezal. ¿Listo? Y ahí entonces, fíjense que yo voy a tener, en este ejemplo, pues yo tengo un diafragma intermedio que va a unir las vigas. Ah, por cierto, aquí no se pegó. No se pegó. Dime. Ajá. Son estas viguitas que tengo acá, en la mitad. Estos que dibujé aquí son diafragmas. En esta sección, pues... Pero la de abajo es de sección transversal, ¿cierto? Dime. La de abajo. Ya hice algo en el iPad y se quedó tonto. Listo. Entonces, ahora sí, ¿me decías? Perdón. ¿Alguien me decía algo? Dime. En la viga cabezal. ¿Sí? Y debe ser de la misma longitud de esto que vamos a llamar N, que después se va a llamar N. Este ancho, que es el ancho de apoyo del estribo, entonces tiene que ser mayor a N, o al menos igual a N. ¿Listo? Entonces, esta variable, después vamos a ver, que se llama N, hay una expresión para calcularla, y esto me da el ancho del apoyo en el estribo. Entonces, la parte que es maciza, que es el diafragma,
y tiene que tener al menos ese mismo ancho. ¿Estamos de acuerdo? Y ya. Para los apoyos intermedios, esto sí va a depender del arrastramiento. Entonces no hay una, digamos, una regla para estos elementos, pero en los apoyos, sí, al menos, la regla va a ser que si el apoyo yo sé cuánto es el ancho, pues el elemento del diafragma va a tener el mismo ancho o más, un poco más del elemento que lo está apoyando o de la zona que es en donde se apoya. ¿Listo? Ahora, fíjense en ese puente, yo tengo un problema. Esto es una sección en elevación, ¿sí o no? O sea que esto es una sección longitudinal. Ahí estoy viendo el puente cortado a lo largo y lo estoy viendo de lado, ¿no? ¿Qué dijimos? Elementos que se pegan a rectangulares de hormigón que se conectan con un ángulo de 90. ¿Cuántos ángulos hay ahí de 90? Un montón, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo voy a tener que la losa, al conectarse con el diafragma, va a tener también que colocarse un acartelamiento. ¿Qué tipo de acartelamiento? Ya les dije, ¿no? de 10 a 15 centímetros por encima del nivel de la losa. Entonces yo voy a tener aquí acartelamientos en todas las esquinas entre las uniones en todos los elementos. En donde el detalle pues va a ser el mismo que dibujamos ayer, ¿no? Entonces, fíjense que yo les decía, le podemos poner de 10 a 15 centímetros. Entonces, ese valor de 10 a 15 centímetros es sin contar el espesor de la losa, ¿no? Entonces, si esta losa interior tiene 16 centímetros, más el acartelamiento queda como de 25 más o menos centímetros, la parte más ancha, todo el espesor de la losa. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí pues ya vendría a ser el espesor del soporte o de la parte superior de la losa. ¿Listo? ¿Se cacha? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Genial. ¿Listo? Entonces, ya con eso, básicamente, tendríamos la parte del predimensionamiento. A ver, déjenme ver si me estoy olvidando alguna otra cosa y podemos pasar al ejemplo. Ya, sí, algo me estaba olvidando. Entonces, en estos anchos de los estribos, tiene que ser mayor a n, ¿sí? Y, o mejor dicho, aquí le podríamos poner, tiene que ser mayor o igual al máximo entre n y 1 metro. Al menos 1 metro de ancho va a tener ese valor. ¿Estamos? Dime. N es esta distancia, es el ancho de la silla. Bueno, le voy a poner aquí para que de pronto... Todavía no hemos visto cómo se calcula. Hay una ecuación para calcular eso. Entonces, esto es el ancho de la silla del estribo. ¿Listo? Lo de eso sería para el ancho del diafragma, ¿verdad? O sea, mayor, máximo entre n y 1. Sí, entre n y 1 metro. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito, vamos a decir que es un diafragma. Entonces, lo importante que tenemos que recordar, y aquí pues, es que es una porción maciza. Churos, maciza. Maciza. Uy, no sé, no me acuerdo cómo se escribe maciza. Es con Z, me parece. Maciza. Con H. Y ha habido una empresa que se llama Maciza en Ecuador.
No sé. En serio, ha habido una empresa maciza aquí que se llama Maciza, pero es maciza. Maciza tengo. Madera maciza. Yo tengo que es así. Me revisan. ¿Sí? Listo. Entonces, dime. Ah, sí. ¿Sonó? Ok, es una... Entonces, es una porción maciza de viga, cajón, de longitud variable. ¿Qué se coloca? En apoyos extremos, intermedios y cada cierta distancia uniendo las vigas principales. Punto. Su función principal es disminuir el riesgo de pandeo lateral torsional. Punto. ¿Listo? Entonces, con eso, prácticamente ya tenemos la parte del predimensionamiento. Ok, ¿preguntas de esta parte? ¿Todo claro? Listo. A ver, a ver. Ok. Sí, básicamente son rigidizadores. En pocas. Ok. Predimensionamiento. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Prediseñe el... Entonces vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos a predimensionar el puente, un puente prediseñe un puente de vigas cajón sobre el río, Chichi. Y ya. Pero entonces, vamos a predimensionar uno en el antiguo puente sobre el río Chichi, ¿no? Porque claro, el otro son 300 metros de luz y bueno, entonces hay un pequeño problema en esa parte. De hecho, pues, como estamos hablando de reforzado, igual vamos a tener algunos problemas. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos nuestro problema.
No lo puedo pegar, no sé por qué. No me deja moverlo. A ver. No, es la imagen que está en... Está bien distorsionada. Es este, ¿no? Ok. Ok, entonces, este puente, como ustedes ven ahí, eso está medido en Google, ¿no? En Google Earth. Resulta que el puente tiene recta entre punta y punta, tiene 144.19 metros, ¿sí? Está aquí. Entre punta y punta, ¿listo? Entonces vamos a decir que la longitud es 145 metros y punto. ¿Listo? Y pues aquí vamos a empezar a hablar un poquito acerca de las relaciones. Entonces vamos a hacer un puente de vigas cajón o un puente de vigas T. Entonces vamos a empezar resolviendo eso. Entonces, digamos que el puente de vigas cajón, pues toca predimensionar la losa superior, la losa inferior. Entonces, hagamos ese para que sea más, un poquito más completo. ¿Por qué ahí está medio mejor? ¿Es que? ¿Por qué está medio mejor? Ah, es la foto de Google Maps. Saqué eso de Google Maps y está chueco. Ah, ya. Entonces, me imagino que se movió un poco en la superposición de imágenes. Entonces, ¿listo? Entonces, vamos a predimensionar esto. Y prácticamente partimos con las luces. Entonces, primer paso va a ser las luces. Entonces, ¿cuántas luces yo debería hacer para mi puente? Pues voy a suponer que tengo aquí los estribos. De pronto me voy a pasar a una vista cuadriculada. Entonces tengo aquí mis estribos. Y entre este punto y este punto tengo una distancia que separa el puente de 145 metros. $145. ¿Listo? Entonces, obviamente ya dijimos que un puente de vigas cajón no va a llegar a tanto, ¿no? Entonces yo voy a coger y voy de entrada a decir que necesito más luces. ¿Cuántas luces? Ese va a ser el problema. ¿Cuántas luces yo debería empezar a chequear? ¿No? Entonces, para esa distancia, vamos a, primero que todo, a identificar unos ejes. Yo voy a decir, bueno, voy a coger y voy a hacer salud. Algunas longitudes en donde yo voy a tener aquí la longitud de la luz exterior y voy a tener la longitud de la luz interior que dijimos que iba a llamarse LSUI. Y voy a empezar a decir, bueno, tengo unas relaciones donde dijimos que para puentes de vigas T o vigas cajón, pues si yo tengo luces menores a 10 metros o mayores a 10 metros, iban a haber unas relaciones.
Entonces, aquí sacando la parte de la relación de la luz, voy a tener que definir primero, ¿va a ser un puente continuo o va a ser un puente de luces simples? Entonces, vamos a hacer un puente continuo. Porque obviamente voy a necesitar más de un montón de luces, ¿no? Voy a tener bastantes luces en mi sistema. Una vez que tengo que es un puente continuo, entonces tengo aquí que para la relación entre que la luz exterior, cuando la luz es mayor a 10.5 metros, que va a ser lo usual, en este caso que tengo una luz tan grande, pues yo voy a tener que la relación debe estar entre 1.37 y 1.40 veces, ¿no? Entonces yo voy a decir que LI va a ser igual a, y ahí voy a coger un valor. Entonces, para que sea más fácil, voy a decir, bueno, esto va a ser la luz interna, va a ser 1.4 veces la luz exterior. ¿Listo? Y entonces, fíjense que en este puente, la longitud total es 145 metros. Y esa longitud total se va a tener que cubrir con 2 luces exteriores y N luces interiores. ¿Estamos de acuerdo? Donde N, pues, es el número de luces. Entonces, yo voy a decir que voy a plantear una ecuación en donde yo digo que esto es 2 veces la luz exterior más N veces la luz interior. Pero entonces, esto me quiere decir que esos 145 metros van a ser igual a, reemplazando la luz interior en esta ecuación, pues yo voy a tener que 2 veces la luz exterior más N veces, y aquí sé que esto es 1.40 veces la luz exterior, tiene que ser igual a el valor de 145 metros. Entonces, voy a empezar a ver unas distancias. Entonces, cuando vimos la clase en donde hablábamos de los puentes de vigas, habíamos visto una relación en donde iban a ser económicos, ¿no? Los puentes de vigas sí. Entonces dice en relaciones entre 20, perdón, en distancias entre 20 y 50, ¿se acuerdan que les mostré una imagencita? Pues empiezan a ser económicos esos puentes. Entonces yo voy a ponerme ese límite. No tantas luces para que me salgan 20, pero tampoco mucha o tan pocas para que se pase de 50. Y empiezo a mirar, ¿no? Entonces, en este punto, eso va a estar directamente, ¿no? Directamente determinado por el factor N que yo coloco aquí. Entonces yo voy a decir, bueno, voy a colocar un N igual a, no sé, si pongo 10 luces, me quedan de 14, muy poquito. Me voy a ir a unas 4 luces, me parece, 4 luces. 4 luces continuas, ¿sí? Yo voy a tener entonces que mi valor de la luz exterior va a ser igual a lo siguiente. Tengo 145 metros. Y aquí puedo factorizar, ¿no? Entonces tengo dividido entre 2 por, o mejor dicho, el factor de 2 más 4 por 1.4. ¿Estoy bien o me está fallando la matemática? ¿Sí o no? Y los Miranda, ya saben. Donde este valor 19.08. ¿Ve? Salió casi 19.
más o menos, ahí. Entonces, fíjese que con 4 luces estoy rondando los 19, porque a la larga el N son 4 luces internas más 2 externas. Está como que jugando bien. Y el 19 está como por ahí. Entonces, yo puedo coger y decir, bueno, que la luz exterior sea igual a 20 metros. ¿Sí? Lo aproximo a 20. Estoy en predimensionamiento. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, la luz interior tiene que ser igual a, y aquí pues despejo de esta ecuación, y me queda que la luz interior debe ser igual a 1.40 por 20. Que me da 28 metros. Bueno, sí, está como bien, se ve bien. No se ve tan descabellado, sí, se ve bien. 20, 28, está dentro del rango. Pero entonces, tienen que asegurarse de lo siguiente. Tengo 20 y 28 metros, entonces, 2 veces, 2 luces de 20 metros más 4 luces de 28 metros. ¿Cuánto me da eso? Debería darme exactamente 145. ¿Estamos de acuerdo? Se pasó. ¿Ven? Bueno, pero me estoy pasando. Podría jugar con algo. Por ejemplo, podría poner 27 metros de luz y quedo en 50. O podría poner 26 metros de luz y quedaría más o menos en 140. Ah, no, es que estoy 145. Estoy pasado 7 metros. 7 metros. ¿Listo? Entonces, ahí empiezo a jugar, ¿cachan? Entonces, digamos, estoy pasado en 7 metros. Pero con cuál entero, o sea, con cuál variable. ¿Cuándo tengo que crear? Es que es un valor. Yo aquí dije, esta relación debe estar entre 100, recomendable, entre 137 y 140. Yo cogí 140. Entonces voy a colocar valores hasta que me dé lo que necesito. ¿Ah? No puede ser menor la relación. Porque, por ejemplo, Entonces, sacamos... es recomendable que es económico en estos rangos. El puente empieza a ser económico. Entonces, ¿esto da cuánto? 150, 52. Estoy pasado 7. Entonces, ¿cuánto podría quitar? 4 y 1, 5 y quedó 7. Podría ser 4 luces de 27 metros y 2 luces de 18.5. Sí, ¿no? Ya, 145 metros. Ya, bueno, ahí más o menos te juegas. ¿Listo? ¿Cachan? ¿Hay una sola respuesta correcta? No. Lo que sí es que voy a comprobar entonces la relación entre la luz que dije, la luz interior, que en este caso sería 27 metros entre la luz interior, que es 18.5 metros. ¿Cuánto me da? 1.46. Me estoy pasando. ¿Ah? Eso es. O sea, empieza a ver, en ese rango es que se ha encontrado de la experiencia de los puentes que se ha construido, que es la relación ideal para las luces, teniendo en cuenta la longitud y el peralte de la luz. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando yo tengo un puente continuo, si yo pongo todas las luces iguales, entonces el momento en los extremos va a ser más grande que en el centro. Entonces, por eso es que yo juego con una luz más pequeña que la otra, para que los momentos se equilibren y los momentos empiecen a ser casi iguales. ¿Listo? Pero, esto no está simplemente apoyado. ¿Por qué tendríamos? No, dije luces continuas. Ajá, pero esa luz. Ah, ya. No, Es que un puente, ¿sí? Ok, entonces, me estoy pasando. No es una alternativa. ¿Qué tendría que hacer?
que la luz exterior sea más grande. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, lo que podría hacer es, o podría aumentar las luces, o podría jugar. ¿Me entienden? Esa es básicamente la primera parte. Entonces, en el examen les toca jugar. Ya. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Tengo que hacer que la luz exterior sea... Este es el intento A, pongámoslo aquí. En el intento B, pues yo voy a tener que aumentar la luz exterior para completar reducir los 5 metros, ¿no? Entonces tengo que aumentarle al uno y reducirle al otro de tal forma que sean 7 metros menos. Entonces, por 2 por... No, porque tengo que aumentar. 2 por 19. Yo diría que más bien le sumo. Porque ahí aumentaría en 2 luces 1 metro. Y de ahí empiezo a restarle al otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo pongo 2 por 21? Estoy aumentando 2 metros y tengo que quitar 5 metros dividido entre 4, 5 cuartos. ¿Sí? A ver. ¿Listo? A ver, los veo. Ok. 25. Y ahí ya creo que me pasé más también. ¿Cuánto? Sí, o sea, sería 24.75. ¿Y eso me dio 145? Y ahí la relación LI entre LX. No, es 25. 25. 25 cerrados. 25 la relación. No, 25 cerrados. No llega. Ya, ¿y cuántos dale la relación? 1.23. O sea, que me paso. Aquí, en cambio, le hice muy grande la relación. ¿Qué pasa si, fíjense que aquí, si yo le resto 1 metro, ¿qué pasa si yo le pongo 20 y 25? A ver. Si le reduzco, no, tendría que 20 y 26. 25 y 26. 20.5 y 26. No, no puede ser, porque aquí le estoy restando 1 y le estoy sumando 1. Sí. 20 y 26 ¿no da? 20.5 y 20. ¿Y cuánto da ahí la relación? La relación. 1.3. ¿Y cuánto dijimos? 1.37. ¿No? Tampoco, por ahí. ¿Listo? ¿Listo? Sí, eso son valores así cercanos. 20.72. Sí. Entonces, digamos que con este, que dijimos 21, 25 da 1.23 y la C era ¿cuánto? La luz exterior, ¿qué? 2 por 20.5 más 4 por 26. Y eso da 145 y la relación 1.3. Entonces, ¿cuál es la que más cercana nos quedó? ¿Cuál? 26.5 y 19.5 al 145 y la relación salió 1.36. Ya, ¿con qué? ¿Con qué valores? Con 26.5 y 19.5. Ya, 26.5 y 19.5.
Y la relación da 1.36. Ya. ¿Listo? Entonces, más o menos. Ese fue el resultado. Entonces ya tenemos 6 luces en total en nuestro puente, en donde las luces externas aquí le voy a poner N luces internas, ¿no? Y ya. Entonces ya tengo la luz. De ahí, ¿qué tengo que hacer? Pues, una vez que yo tengo eso, voy a necesitar los requisitos de geometría del ancho. Entonces, el puente sobre el río Chiche tiene, literal, 2 carriles, una barrera, y podríamos decir que es 2 carriles, y no sé si, creo que por acá hay un andén, pero es por fuera de la estructura. Realmente es 2 carriles, la barrera y punto. ¿Estamos de acuerdo? Porque el andén, pues, está por fuera, está por acá el andén, ¿no? Por acá es que se pasa la gente. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos en el diagrama que estamos haciendo una remodelación de ese puente, ¿De cuál? en el diagrama se encontramos un puente que la firma que estaba Ah, ya. Ajá. ¿Cómo se toma ese factor de consideración? Porque estamos interactuando con la estructura del puente para hacer eso. No, pues estamos en predimensionamiento. Si ya está construido, pues ya está lo que está construido. Si ya... O sea, si tenemos un trabajo para poder hacer como cosas que tenemos que hacer, también tenemos que hacer. Es que ahí ya depende de cómo está construido. Ya no puedes cambiar las luces, porque ya no estaría posible. Bueno, claro, pero o sea, lo que voy es en el predimensionamiento y en el dimensionamiento que hacemos, sí dejamos un rango de seguridad para poder hacer ese trabajo. En el proyecto, así se planea. Claro, deberías dejarlo. Si se planea el proyecto de construcción con etapas de antelación, ¿no? Claro, porque cuando ese puente tenía un peaje y no tenía nada de peatonal, no se podía, y ahorita le están poniendo una ciclovía abajo, así. Esa era bastante. Entonces, vamos a predimensionar para el ancho que tenemos aquí. Suponiendo, pues, que la andén está por fuera. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto es el ancho total que necesitamos? El ancho total deberían ser 2 carriles de 3.65 más lo que sería una barrera, 2 barreras de 0.5 metros, aunque deberíamos ver cuál es el ancho real. Y si quieren le ponemos el andén para una persona, eso debe ser seguramente 2 de 1 metro, porque el andén debe ser para una persona, se lo ve chiquito. Y unas bermas podríamos poner, aunque ahí parece en la imagen, pues que no tiene como bermas, ¿no? La verdad. Es como más bien cerrado, ¿no? Entonces, listo, ¿cuánto me da ese ancho total? 2 por 3.65 más 2 por 0.5 más 3, digo más 2, aquí sería 2, 3, 10.65. ¿Sí? 10, sí, perdón, es que era 2, ¿no? 10.3. 10.3 metros, listo. Entonces ya tenemos nuestro ancho, ¿no? Entonces con el ancho vamos a lo que sería nuestra estructura, ¿sí? Y dibujando un poco lo que sería la sección transversal, pues vamos a tener este ancho de 10.30 y empezamos a dibujar lo que serían las secciones. Entonces, tengo aquí el espesor de la losa, que todavía no sé. Voy a retirarme inicialmente lo que sería la longitud del voladizo. Entonces, voy a tomar una longitud del voladizo igual a la mínima que me recomienda, ¿no? Entonces, yo voy a tener aquí una longitud del voladizo igual a 1 metro para que yo pueda colocar lo que sería, pues, utilizar el método de los factores de distribución. Y aquí necesito estimar lo que sería la altura de mi elemento. Y necesito predimensionar lo que sería el espesor de las vigas exteriores. Pero ya dijimos que el espesor de las vigas exteriores lo vamos a hacer
pues, de un ancho igual a, para el apoyo, de 40 centímetros, ¿no? Entonces voy a decir que para el apoyo son 40 centímetros. Lo que quiere decir que la distancia al eje va a ser lo que me sobra, este pedacito, ¿no? ¿Listo? Entonces, tenemos aquí ahorita lo que sería nuestro sistema. Tenemos las vigas, etcétera. Entonces, la distancia entre este punto y este punto va a ser igual. Ahorita voy a poner la distancia S real. S real va a ser igual a 10.30 metros menos 2 veces la longitud del voladizo menos 2 veces la mitad de una viga de 40 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto es eso? Entonces, el S real, si hiciéramos un solo cajón, sería 7.90 metros. Entonces, ¿está mal? No sé, pues vamos a mirar, ¿no? Entonces, resulta que tenemos una luz externa de una luz exterior. Por cierto, aquí lo voy a colocar. La luz exterior va a ser igual a 19.5 metros y la luz interna va a ser igual a 26.5 metros. Entonces, resulta que yo voy a predimensionar con la tablita que tenemos de los decks. Y en esa tablita de los decks, para un puente de vigas cajón, me dice que la profundidad en función de la luz tiene que o debe tener una distancia que para vigas cajón, para luces continuas, es 0.055. ¿Listo? Entonces, mi profundidad P va a ser igual a 0.055 veces la luz. Entonces, ¿cuál luz? Pues cojan la más grande. Es que va a cumplir para la luz pequeña y la luz más grande la profundidad P. Para predimensionamiento, pues vamos a hacer eso, que en este caso la luz más grande va a ser la luz interior. Entonces yo tengo aquí la luz interior. ¿Sería cuánto? 0.055 por 26.5, creo que dijeron. Y eso es 1.46 metros. Listo. Lo que quiere decir que si yo pongo 1.46, pues la separación máxima, bueno, ahorrémonos ese paso. No voy a poner 1.46, voy a poner, por lo tanto, pues voy a poner ¿qué? 1.50 al menos. ¿Será? ¿Sí o no? Porque estoy poniendo más del mínimo. Lo que quiere decir que la separación máxima va a ser igual a 1.5 veces, y aquí coincidió, ese es el factor del predimensionamiento. 1.5 veces P, que en este caso es 1.5 veces por 1.50 metros. Entonces la separación máxima es igual a 2.25. Entonces 2.25 es mayor a 7.90 que nos dio acá. ¿Qué quiere decir? Pues que no cumple y no puedo dejar solo un cajón. ¿Cuántos cajones voy a colocar? ¿Listo? Entonces, el día lunes vimos unas ecuaciones para el predimensionamiento, donde yo les decía, entonces, el número de cajones va a ser igual a el ancho total, que en este caso es 10. Creo que dije 10.5, 10.3 metros, menos 2 veces la longitud del voladizo, que en este caso es 1 metro, asumido, entre el BW, que dijimos que era 0.40 metros,
Y todo eso dividido entre la separación máxima, que es 2.25 metros. Entonces, el número de cajones va a ser igual a... Perdóname. 3.51. No puedo poner 3.51 cajones, por lo tanto voy a poner 4. ¿Sí? Perdón, NC igual a 4. Y entonces, ahora sí puedo calcular la separación real. Entonces, dime. ¿Qué? La longitud del voladizo. Eso lo vimos el lunes, la longitud del voladizo, ¿no? Entonces, de aquí que tengo que la separación real, pues es, hagan de cuenta que prácticamente es esa misma ecuación, pero ahora separando, en vez de colocar lo que sería o despejar el número de cajones, pues yo ya tengo que el número de cajones es 4. Voy a colocar aquí 4. Y me sale que la separación real, S, es igual a... ¿Cuánto? Ya, 1.98 metros. Eso es menor que el S máximo, 2.25 metros. Entonces estamos ok. Y por lo tanto, ya sabemos que vamos a colocar 4 cajones. 4 cajones significa 5 vigas, ¿sí o no? Entonces tengo ya 2 ejes. Necesito poner 3 vigas adicionales. Y más o menos sería una por aquí, creería yo, y una por acá. Serían los ejes. Y aquí yo tendría pues lo que sería la viga. Ok, ya tiene forma, ¿no? Entonces tenemos la profundidad total de este puentecito, pues va a ser 1.50 metros. Tengo el ancho de 10.30 y la separación real, pues va a ser... Y aquí esto pues lo vamos a ver mucho, que dice 4 espacios de 1.90. ¿Cuánto dijimos? 1.98 metros. 4 espacios de 1.98 metros para que me dan, no sé, ¿cuánto da 4 espacios de 1.98? O sea, me deberían dar 4 por 2, 8, 7, 7.92. Ok, listo. Ya. Entonces ya tenemos la longitud del voladizo, tenemos el ancho, tenemos la estructura. Ya está predimensionado. Me falta la losa. ¿No es verdad? Entonces, para la losa, me voy a ir a las tablitas que les pedí que impriman. Que traigan. Y en esas tablitas, tenemos las dimensiones, ¿no? Que son estas de acá.
que están en el módulo A, ¿recuerdan? De superestructura. Las voy a grabar por algún lado aquí rápidamente. Pinche cosa. Listo, entonces ya las tienen en las tablas. Entonces vamos a tener otro punto aquí. Yo voy a necesitar ciertos recortes. Ah, por cierto, mi computador estaba instalándose algo. Con razón está lento. Ya. Entonces, denme un segundo, las voy a rotar a la derecha. Sí, creo que es así. Déjenme ver. Perfecto. No. Listo. Entonces, con ese S real, yo voy a calcular dos valores. La distancia entre ejes, el S real, que tengo aquí, y voy a calcular la distancia libre, que va a ser la distancia entre caras de viga. Ese tiene un nombre, déjenme ver cómo es que se llama eso. Ok, el otro se llama S, nada más, este. ¿Listo? Le voy a poner S libre, live, para que ustedes lo entiendan, ¿no? Entonces, S real, distancia entre ejes de vigas. S live va a ser la distancia de cara a cara de viga. Entonces, ya tengo aquí que el S real es igual a 1.98 metros. Y eso lo voy a convertir a pies pulgadas. ¿Cuánto es eso en pies pulgadas? Entonces, 1.98, ya hicimos esta parte, ¿no? En otra clase. Y ese es 1.98 entre 0.3048, me da 6 pies. Y eso por 12, 5.95 pulgadas. Bueno, ahí le hacen la conversión, ¿no? Y de ahí tenemos el S libre, que va a ser 1.98 metros menos 2 mitades del espesor de las vigas. ¿Sí o no? Entonces le voy a quitar del eje, le voy a quitar un pedazo de este lado y del eje otro pedazo de este lado. Y me queda 2 mitades de 0.5 veces BW, que entonces es un BW. O sea, esto es 1.58 metros y 1.58 entre 0.3048 me da 5 pies. Por cierto, lo están comprobando, ¿no? 5 pies, 20 pulgadas. ¿Listo? Ahora, con esos valores, me voy a venir a la tabla de slab thickness, ya. A la tabla 10 raya 21A. Y, ¿cuánto dije? El S. El S libre. Sí, S. Que tengo 6. Entonces me voy a venir, voy a hacer este recorte para el cuaderno. A ver, dejen que se actualice. Ah, ya está. A ver, sí, ya está. Y voy a copiar este pedacito de la tabla. ¿Listo? Y aquí tengo 6. Entonces, aquí dice espaciamiento de las vigas centro a centro. CL. Entonces, esto, en otras palabras, es S real. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí yo veo, tengo 6 pies, 6 pulgadas prácticamente. 6 pies, 6 pulgadas.
selecciono 6 pies, 6 pulgadas, y aquí me dice cuál es el top slab thickness. Son 7. Top slab TS va a ser 7¼ de pulgada. Que 7¼ de pulgada, 6.52595. Entonces, 7.25 pulgadas me da 0.18 metros. Y ya. Entonces, ya tengo este de acá. Este espesor va a ser 0.18 metros. Este de acá dijimos que era 0.30. Este de aquí 0.20. Y fíjense que entonces la losa va a ser delgadita y en el voladizo se hace más grande. ¿Estamos? ¿Qué me falta? El espesor de la parte inferior. Vengo aquí y veo en la tabla 7.20.2, en donde dice Sofit. Son recomendables. Son valores que yo te recomiendo. ¿Listo? Y para el voladizo, perdón, para el Sofit, tengo, en el Sofit tengo 5.2. Entonces voy a copiar aquí 5. Más o menos este valor. Entonces tengo esta tabla de aquí. ¿Listo? Y entonces aquí me dice, fíjense que me dice S-CIR. Ah, bueno, aquí dice S-CIR, la distancia libre. Entonces cambiémosle aquí el nombrecito. Este es el S-CIR. No sé por qué es CIR, la verdad, pero es libre, es la distancia libre. Este de aquí le puedo cambiar que este es S-CIR. Y entonces me dice que el S-CIR es 5.2/20. 5.2. Entonces voy aquí, entro y miro, tengo de 5 y de 5, 3. 5 pulgadas y 5 pulgadas con 3, perdón, 5 pies, 5 pulgadas, 5 pies, 3 pulgadas, 5 pies, 0 pulgadas. Entonces, está en alguno de esos dos valores. Pero si ustedes se fijan, el espesor, para todos esos valores hay una flecha que dice, todo lo que está en la flecha es 6. Entonces, lo menos que pueden poner, pues es 6. Entonces, el espesor del Sofit es igual a 6 pulgadas, que eso es, ¿sí? 0.15. ¿Y qué nos falta predimensionar? Nada, que yo 0.15 metros. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es predimensionar la carga de las columnas. Entonces, yo voy a calcular el área de la sección transversal, área de la viga. Y lo voy a calcular de una forma fácil. Entonces, hagan de cuenta que este es un rectángulo, ¿sí o no? De 10.30 metros por 1.50. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería todo el ancho por toda la parte de abajo. ¿Sí o no? Y de ahí, lo que tengo que restarle es el ancho del voladizo multiplicado por 1.50 menos 0.20, que es el espesor de este pedacito del voladizo. ¿No? Sería, esto es 1 metro por esta distancia, si esto es 0.20, voy a asumir que todo esto es continuo. Serían 2 pedacitos de eso, ¿no? Entonces, sería por 2. Y de ahí le tengo que quitar 4 de estos huequitos. ¿Estamos de acuerdo? En donde los huequitos tendrían el espesor, o este es el círculo, que es de la distancia entre las vigas, por la altura 1.50 menos las dos. ¿Cierto?
Nosotros como es predimensional, todo lo que estaríamos finalmente. No, igual no le van a sacar mucha diferencia. Entonces, el S-circ, ¿cuánto nos dio? 1.58. 1.58 por, y aquí le voy a quitar 1.50 menos 0.18 menos 0.15, que es el de abajo, y sería la altura, ¿sí o no? Y esto lo multiplico por 4 cajones. Esta ecuación, pues yo sé que no pueden hacer eso, yo sí. Me la voy a pasar acá abajo. Pero ¿entendieron de dónde salió esa ecuación? ¿Sí o no? Ay, qué bruto. Listo, ¿cuánto me da eso? Creo que la perdí. Ah, no, sí, aquí está. 5.46. Listo, 5.46, ¿qué? Metros cuadrados, ¿no? Perfecto. Entonces, esto sería el área de mi sección transversal. Entonces, el área de la viga. ¿Cuánto dijiste? 5.46 metros cuadrados. Lo que quiere decir que cada metro lineal de viga, entonces el peso, ¿sí? O la carga por el peso propio de la viga va a ser 5.46 metros cuadrados por el gamma del concreto, que es 23.54 kilonewtons por metro cúbico. Lo que quiere decir que el peso propio por metro lineal me da 128 kilonewtons por metro lineal. Ahora, voy a predimensionar las columnas. Entonces voy a coger las columnas que tengan más luz, que tengan más área tributaria. ¿Cuál es la área tributaria? Esta columna que va a cargar aproximadamente, no exacto, pero la mitad de esta luz y la mitad de la luz siguiente. Entonces, ¿cuál columna carga más? La del medio. Por lo tanto, va a tener la mitad de L1 más la mitad de L1, perdón, de LI. Va a ser LI. ¿Sí o no? Entonces, voy a coger aquí y voy a decir que la longitud tributaria de la longitud tributaria, yo le llamo aferente, ¿no? De la columna central o de la columna más cargada. Va a ser igual a 2 veces, o mejor dicho, a la mitad de la longitud y de la luz interna a un lado más la mitad de la luz interna al otro lado, y eso me va a dar 26.5, creo que era, ¿no? La luz interior. Y por lo tanto, la carga puntual que va en la columna va a ser igual a 26.5, que es la longitud, por el peso que calculamos ahorita por metro lineal de viga. Esta es la carga por peso muerto, que eso es ¿cuánto? 3.403.26 kilonewtons.
Entonces, para el predimensionamiento, vamos a asumir una carga última de 1.2 veces la carga axial muerta de mi columna, que eso me va a dar ¿cuánto? 4.083.91 kilonewtons. Y entonces, como no vamos a hacer que una sola columna soporte toda esa carga, porque sería, ya dijimos, tendríamos problemas de redundancia. Tenemos 10 metros, ¿no? Entonces yo voy a coger y voy a decir que al menos va a haber unas 2 columnas. ¿Estamos de acuerdo? Entre 2, 3 columnas no es un ancho muy grande. Podríamos poner 2 en 10 metros, es más o menos algo lógico, en 10 metros, ¿no? Entonces, yo voy a decir que la carga de diseño última por columna va a ser igual a 2041. ¿Cuánto es la mitad? Para 2 columnas. 2041.95. 2041.95 kilonewtons. Y eso es lo que debería soportar una columna. Tengo 2. Cada columna debería soportar esto. Entonces, para el predimensionamiento, yo voy a asumir un F'C. En columnas, pues yo voy a asumir un F'C tipo columna de puente, que tranquilamente tiene que estar rondando los 30 megapascales. Entonces, asumo una resistencia del hormigón. Y eso por no ponerle 35. Pero digamos, un valor 30 no es tan alto que no se pueda hacer. Podría ser tranquilamente 35. Y hago que mis columnas trabajen al 20%, máximo al 30% del esfuerzo a compresión del hormigón. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, que el esfuerzo en mi columna, que va a ser PUC sobre el área, eso es el esfuerzo en la columna. Eso sea igual a entre el 20, máximo 30% de F'C. Entonces, ¿cuánto es? Digamos que no quiero llevarlo tanto, voy a llevarlo al 20%. Entonces, yo voy a saber que entonces el área de mi columna va a ser igual a la carga última, que es 2041.95 kilonewtons, entre 20% de 30.000 kilopascales. ¿Estamos de acuerdo? Porque estaba en megapascales el esfuerzo. ¿Cuánto me da esa área bruta? 0.34 metros cuadrados. Ahora, aquí tengo 2 opciones. Asumir una sección circular o asumir una sección rectangular. Entonces, asumiéndola fácil, asumiendo una sección, ¿sí? Rectangular. Dime. Está mejor lo que se toma de la resistencia Porque no quieres que el diagrama de carga axial esté por acá arriba en niveles altos. Más o menos este valor es 30% de P0. Y tú quieres estar en esta zona por acá abajo para que la columna sea dúctil. ¿Listo? Ok. Asumiendo una sección rectangular. Entonces, yo voy a decir que el área de mi columna va a ser la dimensión B por 1.5 veces máximo rectangular. 1.5 veces B. O sea que un lado es 1.5 veces el otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a decir que esto, que es 1.5 veces B cuadrado, va a ser igual a 0.34 metros cuadrados.
B, ¿cuánto es? $0.48 y por lo tanto H va a ser 1.5B, que es igual a 0.71. Ah, bueno. Entonces tenemos dos columnas de 50 por 70. Seguramente eso me suma el valor. Por último, y no por eso menos importante, hago este esquema. Tengo dos columnas. ¿Estamos? Entonces, en esas dos columnas, yo voy a diseñar lo siguiente. Yo voy a tener aquí la separación de la columna y esto va a ser, ¿sí? 2/3 de la separación de la columna cuando tengo mi voladizo. 2/3 de la separación de la columna. Entonces, en este caso tengo dos columnas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la distancia entre este punto, el extremo de la viga cabezal, y este eje, va a ser 2/3 de lo que yo ponga en la separación de las columnas. En este caso estoy poniendo dos columnas. Si pongo más, pues voy a tener la separación de la columna, 2/3 de la separación de la columna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto debería ser este ancho? El ancho de esa viga cabezal debería ser el mismo ancho de esta parte de acá abajo, que se apoya el puente. ¿Cuánto sería eso? Pues debería ser 8.30. ¿Listo? Entonces le voy a poner el W del soffit. Le voy a poner el ancho del soffit. El W del soffit va a ser igual a 10.30 metros menos 2 veces la longitud del voladizo, que da 8.30. Ah, perdón. Y a esto le voy a sumar 1 metro. De hecho, le voy a sumar 2 veces 50 centímetros, que van a ser las muelitas que voy a hacer para que el puente no se salga. Debe tener unas muelitas. Entonces, el espesor del soffit va a ser igual a 8.30 más 1, 9.30. Y eso tiene que ser igual a, como puse dos columnas, debe ser igual a esto, a 2 veces 2/3 de la separación de la columna más la separación de la columna. Lo que quiere decir que, si esto es 3/3, sería 5/3, perdón, 7/3. Entonces, la separación de la columna, perdón. Y con esto terminamos. Va a ser igual a 7/3 S col. S col va a ser igual a... ¿Le pueden hacer esa última operación, por favor? $4 metros. Y ese 3.99, 4 por 2/3. Entonces, esto es 2.67 metros, esto es 4 metros y esto es 2.67 metros. Y punto. El S5 es una va de efecto, ¿verdad? Sí, aquí me falta un gallo. Y bueno, 1 horita y 20
se hace el predimensionamiento hasta la cimentación. ¿Listo? Podemos ir más. Por ejemplo, 1% de la cuantía de acero, podemos calcular hasta cuantía. Y la próxima clase, no sé, creo que eso también tiene unas formas de dimensionación de la longitud, pero bueno, les vamos a dejar hasta ahí. ¿Listo? Entonces nos vemos la próxima clase, la próxima semana. Ah, no. Que les vaya muy bien en su feriado. Cuídense.